Pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a conocer un poco más de la historia de Axtla de Terrazas. A continuación entrevistaremos al profe Chucho y a la maestra Luz. Profesores, ¿nos podrían decir sus nombres completos, por favor? J. Jesús Trejo Castillo, nacido en Axtla. María de la Luz Franco Sánchez, originaria de San Martín, Chalchicuautla, San Luis Potosí. Gracias. Orgullosamente. ¿Nos podrían compartir su edad, por favor? 80 años. 80 años cada uno. Cumplidos, 80 años cumplidos. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienen viviendo en Axtla de Terrazas? Ahí se toca a ti. Desde 1966, aquí en esta casa. En 1966. Llegamos de Picholco, llegamos de la comunidad de Picholco y venimos a trabajar a la secundaria nocturna y a la primaria federal, Benito Juárez. ¿Cuántos años son? Saca la cuenta. 66, 46. algo así. 46 años. ¿Nos podrían decir, por ejemplo, usted, profe, a qué escuelas asistió aquí en Axtla de Terrazas? Aquí en Axtla, a la secundaria federal nocturna, Doctor Mora, 3 años. La primaria Benito Juárez, 3 años. La secundaria federal Moisés Sáenz, 17 años. 17, 20 por favor. Los mismos tengo yo aquí, porque ya llegué aquí casada con él. Llegó aquí casada. Sí. Muy bien, maestra. ¿O en el municipio quieres saber en qué otra escuela del municipio o nomás aquí? No, ¿qué estudios tienen después? O, por ejemplo, usted nos podría contar. Con gusto. Mi primaria fue en la escuela oficial Benito Juárez, de primero a sexto año de primaria. De ahí a la ciudad de Monterrey, a la Academia Zaragoza, a estudiar contador privado. De aquel tiempo eran 3 años allá. Con esos estudios ingresé al magisterio y ahí me inscribí en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, donde hice la carrera de primarias. Normal, podemos decir. Claro. Enseguida vino la especialidad en la ciudad de Puebla, 6 años en la especialidad de Ciencias Biológicas. Enseguida fundamos una escuela normal en Tamazunchale que se llamó General Lázaro Cárdenas. Hicimos licenciatura en psicología a nivel de normales en San Luis Potosí. Esos son mis estudios. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, continuando con la entrevista, aparte de su profesión como maestro, ¿alguna vez han sido comerciantes, funcionarios públicos, líderes de algún grupo aquí en Axtla? No, comerciantes no, para nada. Líderes tampoco. En la escuela, pues la liderada era la atención a los adolescentes en todos sus problemas. Claro. A veces, no siendo asesorados míos, me buscaban para consultarme sus problemas y se les orientaba. Ese es mi caso. Yo en ningún momento. Nunca fuimos dirigentes sindicales. Tampoco nada. No se nos dio. Nada. Estaba para otros. Sí. Bueno, ¿De continuando. mis estudios también Sí. ya me preguntaste o nomás los de ella? Sí, no, usted puede platicarnos también. Ya. Yo estudié la primaria en la escuela oficial Benito Juárez. Yo fui la última generación del oficial Benito Juárez, en 1950. Y se inició la primera generación de la federal, ya Benito Juárez. Lolita Marina fue de la primera generación oficial de Benito Juárez. Ajá. ¿Fue tu compañera? No,
Ella era un año antes, un por año eso. antes. Sí. Y Pero fue Imelda, su hermana, ¿verdad? Imelda sí fue compañera mía de la última generación de la Escuela Oficial Benito Juárez. Benito Juárez. Y ya, pues después federal. De ahí hice estudios en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, terminada la carrera de maestro normalista, y después me fui a la Normal Superior de Puebla, donde estudié 5 años, especialidad de Historia. Muy bien. Y de ahí, al fundamos la Escuela Normal Lázaro Cárdenas del Río en Tamazunchale para la región, y tuvimos que estudiar licenciatura, pedagogía y licenciatura. Eso estudié A nivel de normal. A nivel normal. Sí. Pues Creo que bueno, eso- profe, continuando con la entrevista, Ujú. ¿qué recuerdos tienen de Axtla de Terrazas? Pues yo, El Axtla de antes. yo lo más bonito. Conocí un hombre de Axtla que y el paso del tiempo, pues es el que hoy me acompaña, que es mi esposo. Entonces es lo más bonito que te puedo platicar. Pues sí, ¿verdad? ¿Y usted, profe? ¿Qué nos puede platicar? Creciste, nadaste en el río. Bueno, recuerdos de que pues de mi infancia todavía había algunas tradiciones que se han perdido con el tiempo, ¿verdad? Y muchas amistades que tuvimos, ¿verdad? En aquel entonces tuvimos mucha amistad por el poeta axtlense Homero Acosta López, que él hizo 4 libros de poesías. Uno de ellos se lo dedicó a mi esposa y le puso su firma. El licenciado Homero Acosta nació aquí en Axtla, en lo que es del Cenepatic para acá, unas 3 casas. Ahí había una especie de pretil, atrás de él era la casa del papá del licenciado Homero. Él vivió aquí y se casó con una axtlense, Socorrito Jongitud, hermana de don Pascual Jongitud, que fue presidente aquí en Axtla. Y pues muchas vivencias, ¿verdad? En aquel entonces pues empezaron a surgir el deporte después del básquetbol, el béisbol, la quemada, y hasta llegar hasta el fútbol a partir de 1953. Pues hacíamos pandillitas para formar los equipos de fútbol. Los equipos. Y tuvimos muchísimas vivencias, pues los paseos al río, a la playa, al río, y muchas vivencias, bastantes vivencias. Y aquellos entonces, paseos del día primero. A partir de 1936, la gente acostumbraba a caminar a pie hasta Cómoca y comer abajo del puente, a la orilla del río. En aquel entonces el río tenía buen caudal, como ahora. Aún en época de estiaje, el río tenía muy buen caudal, aunque hubiera un poco de sequía. ¿Cuál era la fecha en la que hacían eso? El 1 de enero. El 1 de enero. El 1 de enero, el primer Así día, iniciaban el caminar año. con lonche, todo Se muy... perdió también esa tradición. Se perdió. Ir a caminar a Cómoca a pie. ¿Cuál es la última fecha que recuerda que se hizo esa tradición? Esa tradición, las últimas caminadas fue, yo recuerdo a doña Ermita y doña Marcelina y Rosita Espinosa, gentes del barrio del centro y de San Juan, eran los que más eran más asiduos a hacer Pero la fecha el no, recorrido. no sabría. La última fecha no la tengo precisa, pero ha de haber sido como hasta 1950, 53, por ahí, en la época de la ira del padre Sáizar. Ah, Ya muy cuando bien. fue el padre Sáizar, de nada, Bueno, pues continuando, ¿verdad? Con esta entrevista, ¿nos podrían decir, a su parecer, los dos, quiénes han sido los personajes más ilustres o más importantes, en cualquier sentido, que hayan hecho algo aquí en Axtla, que hayan dejado su granito de arena? Y ya mi esposo te dijo del poeta Homero Acosta López. Así es. Ese hombre fue un hombre
porque en lo particular yo tuve la dicha de conocerlo y lo conocí como un hombre demasiado recto y que nunca le gustaba la tranza, la sinvergüenzada, nada de eso. Porque te platicamos que fundamos una normal en Tamazunchal. Entonces, un X maestro hizo una avería en la escuela porque se llevó la mitad de la escuela para otro lado, para apoderarse de la escuela que se había fundado por 3 maestros. Uno se llamó Leonardo Sánchez Muñoz, el otro se llamó Jesús Trejo y tu servidor. El señor nada más se le dio la dirección por razones de política, porque siempre vemos que en todos lados está metida la política. Intereses políticos. Esos intereses políticos hicieron que ese hombre se llevara la mitad de la escuela y nos dejó la otra mitad que no lo quiso seguir. Entonces nosotros acudimos a las autoridades arriba y designaron a varias personas, no recuerdo en este momento cuántas, pero entre ellas venía el licenciado Homero Acosta López, originario de aquí, el principal investigador. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que él palpó bien cómo había estado la actitud de este maestro que se llevó a la escuela, perjudicando inclusive a los alumnos, porque simplemente con que te separen de tus compañeros ya sientes una nostalgia, ya sientes feo. Así es. Y entonces este señor, Homero, juntó los alumnos y platicó con ellos mediante la investigación que venía haciendo. Y en mi mente se queda un recuerdo imborrable para mí, porque él entró y se blanqueó a los alumnos cuando se dio cuenta en dónde estaba el error y quién había tenido la culpa. Les dijo a los alumnos: los felicito porque ustedes han protestado, se han manifestado y han dicho cómo están las cosas. Yo estoy de acuerdo con ustedes y yo diría lo que diría esa puerta, y palmó con su mano la puerta que era de madera en el salón donde estaban reunidos, y volvió a repetir: yo diría lo que diría esta puerta. Esta puerta dice: yo quisiera estar viva, pertenecer al árbol de donde me sacaron y florecer. Yo les digo a ustedes, quisiera ser joven como ustedes y protestar por ustedes. Esa frase es palpable de que este señor era una persona demasiado honesta, y él es habitante, fue habitante, nació en Asia. Es una de las personas que yo te puedo enseñar. ¿Y usted, profe, quién podría agregarnos? Aparte del licenciado Homero Acosta López, aquí hubo un personaje que se le ha hecho justicia, en parte, el nombre de la escuela de Jacinto Maldonado Villaverde. Don Jacinto Maldonado Villaverde ocupó muchos puestos fuera de Astra y llegó a ser director de educación en el Estado federal. Sí. Y ayudó a mucha gente. Ese personaje ayudó a mucha gente, dio muchas plazas a muchos estudiantes, algunos, otros con primaria, les dio plazas federales y ayudó en ese sentido, ¿verdad?, a la población. Después ocupó puestos más elevados, fue inspector general de varios estados, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato y San Luis, por ahí van la cosa, se me escapa un estado. Y fue diputado federal también, no recuerdo las fechas, pero fue diputado federal. Ocupó varios cargos. Varios cargos, por sus principios, ¿verdad?
Y lo que dice mi esposa del licenciado Homero Acosta también, él ocupó varios cargos, incluso fue maestro de que fue el gobernador en ese entonces del problema de la Normal, fue maestro de Guillermo Fonseca Álvarez, fue rector de la Universidad de San Luis y fue secretario general de gobierno también. Él sí fue un persona importante. Y fundó esa secretaría de Así, fue uno de los que firmaron y tenía una representación jurídica cuando se formó el primer sindicato nacional de trabajadores de los maestros de la educación. Él fue el que firmaron el jurídico, el licenciado de Y en conciliación y arbitraje también estuvo en San Luis. México, conciliación y arbitraje. Bueno, pero don Jacinto era una persona humilde, una persona humilde que podía platicar muy bien con él. Lleva su nombre de él lo lleva una primaria vespertina. Sí. Y el jardín de niños que está pegado a la Margarita, es el Jacinto Maldonado Villavenca, el jardín de niños, no recuerdo el barrio, cómo se llama, ni la Y el calle. licenciado Homero, la biblioteca, tiene su La nombre. biblioteca lleva su nombre. Digo, de esos personajes, los más sobresalientes que menciona mi esposa y que menciono yo, pues realmente casi hubo otras personas que yo no recuerdo muy bien, que fueron muy benefactoras aquí en Astla, algunas personas que ayudaron para electrificar también la electricidad, pero no recuerdo muy bien. Pero sí, de los que más tenemos presentes, de los que menciona ella y los que menciona ella. Pues bueno, continuando la entrevista, ¿nos podría compartir una anécdota que tengan guardada que involucre al pueblo, alguna comunidad, un hecho histórico, algo que ustedes tengan muy grabado? Una anécdota. Como anécdota, los hechos, por supuesto. Pues sí, un hecho histórico, algo que haya marcado el pueblo. Pues Bueno, no sé si tú sabes, yo tengo, esto es ya más reciente, por ejemplo, aquí siempre había sido gobernado en la cuestión municipal por unas familias, nada más la presidencia, ¿verdad? Entonces hubo una época en donde el pueblo eligió de candidato a una persona que no tenía nada que ver con el grupo que generalmente gobernaba el pueblo, ¿verdad? Y entonces sí, ese hecho me pareció a mí, pues, ¿cómo te diría? neta. Pues como que dio mensaje el movimiento, porque nombraron de candidato a Carlos Cruz y el pueblo se aglutinó con él y cambiaron y él fue el presidente, nada más que pues pobrecito ya no existe, ya falleció y todo, como que los mismos que anduvieron ahí con él después no lo dejaron ni terminar el periodo.